Bueno, pues vamos a comenzar. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este encuentro literario que lo que pretende es unir pues educación y literatura, ¿no? Y lo que pretendemos, y os anuncio, es que sea un espacio de diálogo, así que bueno, yo voy a iniciar con algunas preguntas a nuestra acompañante de hoy, Rosa Huerta, pero por supuesto que es un encuentro para todos, ¿de acuerdo? Hoy tenemos el honor de compartir este espacio con Rosa Huerta, que es escritora, profesora, ahora ya ella nos dirá qué es más, si profesora o escritora, y una de las autoras más reconocidas en el ámbito de la literatura juvenil e infantil de nuestro país. Ella es doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Murcia. Con su primera novela, Mala Luna, obtuvo el Premio H de Literatura Juvenil en 2011. Con la segunda, Tuerto, Maldito y Enamorado, consiguió en 2010 el 10º Premio Alándar de Literatura Juvenil. En 2015, la ciudad de Cartagena, de novela histórica, ese concurso, premió a su obra Teotocópuli, Bajo la sombra del Greco. En 2017 también obtuvo el Premio Naya por La sonrisa de los peces de piedra, que también fue galardonada con el premio de la Fundación Cuatro Gatos, y en 2018 le concedieron el Premio Acegal por Prisioneros de lo invisible. En 2019 publica su primera novela fuera ya del ámbito juvenil, que se titula Mujeres que leían, que es un homenaje a todas nuestras madres. En 2021 ve la luz la novela El tiempo que nos robaron. En 2023, la novela histórica Lazos de tinta, publicada en Ediciones B, sobre las autoras del romanticismo. Y en 2024, El vértigo de los suicidas, en la editorial Al Revés. Y en el 2025, creo que es tu última obra, ¿no, Rosa?, La guardiana de los secretos, dedicada a la periodista y escritora Carmen de Burgos. Como veis, un currículum magnífico. Y cuando iniciamos este espacio desde el Instituto de Estudios CEUTIES para trabajar lo que es los valores educativos a través también de la literatura, pues no se nos ocurrió una mejor persona y una mejor escritora que Rosa Huertas. Así que bienvenida, Rosa, a Ceuta. Muchas gracias. Yo voy a comenzar preguntándote, bueno, el título de nuestra ponencia o de este espacio que nosotros hemos creado es Los autores como agentes educadores, y me gustaría que expresaras tu opinión sobre si eso ha sido acertado o no acertado, si los escritores sois agentes educadores. Si cuando tú, también te voy a plantear otra cuestión, si cuando te pones a escribir, puesto que evidentemente tienes ahí un bagaje muy pedagógico porque tú eres profesora, a la hora de escribir, con ese bagaje pedagógico que tú tienes, ¿te preocupa más enseñar o emocionar? Bueno, primero, muchas gracias, Tula. Muchas gracias a la biblioteca por... ¿No se me oye? Está apagado. A ver, ahora sí, ¿no? Ahora sí, vale. Muchas gracias a la biblioteca por acoger este acto, a Silvia y a ti también por acogerme esta mañana en el instituto, que ha sido un encuentro precioso. Y las dos cosas en mi caso van muy unidas, ¿no? La educación y la creación. Primero, si los autores somos agentes, como se dice ahí, creadores de un fondo literario y un fondo educativo. Yo no sé los demás, pero yo en mi caso lo tengo muy claro porque yo he sido docente de vocación durante 39 años. Cuando nací le dijeron a mi madre: señora, ha tenido usted una maestra, porque yo desde niña jugaba a dar clase a las muñecas. Esa ha sido mi vocación desde siempre. Y desde el punto de vista de la literatura, yo no lo he podido separar nunca, porque yo he empezado como autora de juvenil para un público que eran de la edad de mis alumnos. Yo pensaba en mí a esa edad y pensaba en mis alumnos muchas veces a la hora de escribir estas historias. Entonces yo no sé si es algo bueno o malo que yo tenga esa finalidad docente siempre que escribo. No puedo separar la docencia de la literatura, que posiblemente sea un defecto, ¿no? Pero no puedo evitarlo, porque lo primero que yo quiero es que la novela esté bien escrita, sea entretenida y el lector disfrute, porque ese es el objetivo de la lectura, ¿no? Cuando alguien se pone a leer un libro, lo que pretende es pasar un buen rato. La lectura es un placer. Por eso es tan difícil
hacer que otras personas se animen a leer, porque como profesora de lengua, explicar la sintaxis, pues bueno, es una cosa que explicas para que aprendan. Pero ¿cómo explicar el placer de la lectura? Eso no es posible explicarlo, hay que transmitirlo de otra manera. Y lo primero es que tú lo sientas. Una persona a la que no le guste leer es imposible que transmita ese amor por la lectura. Y entonces son dos cosas que yo nunca he podido separar. Por lo tanto, yo siempre he querido que los lectores disfruten de aquello que leen, eso es lo primero, lo principal, escribir una obra digna con un cierto interés literario, no cualquier cosa mal escrita. Todos los lectores merecen respeto, los niños, los jóvenes y los adultos. Yo escribo igual de bien o de mal para unos o para otros, pero al mismo tiempo me parecía interesante que aprendieran algo, ¿no? Eso no, ya os digo que no sé si está bien o mal, pero forma parte de mi personalidad. Y como he sido profesora de lengua y literatura, si aquello que aprendían a través de mis libros tenía que ver con algún escritor o con alguna escritora, pues mejor, ¿no? Y eso, digamos, que es un poco mi seña de identidad. Eso es lo que hace que yo haga muchos encuentros con lectores en colegios y en institutos, porque mis libros yo creo que son bastante adecuados para prescripción, los libros estos que mandan los profes para que los alumnos los lean, porque en principio yo planteo una historia con interés, en la que haya cosas que descubrir, secretos, una trama que mantenga el interés del lector, pero al mismo tiempo se habla pues de Larra o de Miguel Hernández, o en este caso de Carmen de Burgos, ¿no? Para que cualquier lector sepa algo sobre esos personajes, escritores que aparecen en las novelas, y cuando llegue el momento de estudiarlos digan, ah, Larra, yo claro que sé quién es, sé en qué época vivió, sé qué artículos escribió, sé por dónde se movió, ya lo conozco de algo, ¿no? Ya me suena. Y digamos que eso ha sido, como ya te digo, mi seña de identidad y mi acierto, digamos, sí, ¿no? A mí me gusta mucho hacer eso, ¿no? Lo he hecho con Larra, con Miguel Hernández, con Federico García Lorca, con Lope de Vega, con Pérez Galdós, y ahora también con escritoras, con Carmen de Burgos, con Gertrudis Gómez de Avellaneda, ¿no? Me gusta indagar en la vida de esos autores y de alguna manera, ¿no? Mostrar algo de ellos en las novelas juveniles, aunque los protagonistas sean jóvenes como los destinatarios en principio de esos libros. Así que son dos aspectos que yo nunca he podido separar desde mi primera novela. Y de alguna manera yo pensé que era algo que a mí como profesora me hacía falta. Yo quería algún libro en el que se hablara de algún autor de los que damos en clase o de los que a mí me gustan, pero dentro de una novela juvenil, ¿no? Y eso es lo que intenté hacer en todas estas primeras novelas, de alguna manera. Sí, desde luego es tu seña de identidad, la capacidad, ¿no? Bueno, y la buena idea que tuviste, ¿no? De entretener, de crear literatura, pero poniendo siempre en el foco a un personaje histórico de literatura. Si yo comparo ahora, ¿no?, lo que hay de literatura juvenil, ¿no?, que echas un vistazo un poco, tus libros, desde luego, no son libros sencillos. No son libros sencillos, ¿no? Yo recuerdo que he leído Tuerto, Maldito y Enamorado, y lo he querido leer con ojos de adolescente, y me parece una literatura retadora, desafiante. Y ya no solo en la trama, sino también en la competencia que tú desarrollas, y en la sintaxis que manejas, en el vocabulario que manejas. Entonces, me llama la atención porque no sé qué opinas tú, si estamos ahora mismo infantilizando demasiado la literatura para jóvenes y para niños. A mí me parece que en muchos casos sí. A ver, hay autores maravillosos de literatura juvenil en este país, buenísimos, mejores que yo. Gente fantástica que escribe súper bien y que hace unos libros para todos los lectores, ¿no? Ahí, no sé, tengo una amiga muy cercana que me parece la mejor de todos, que es Mónica Rodríguez, que yo recomiendo a todo el mundo porque escribe de una manera bellísima. Y yo creo que, no sé, nos falta un poco a los adultos acercarnos a todo esto. Pero es verdad que cuando me preguntan, yo escribo juvenil, pues a lo mejor se lo regalo a mi sobrino, y le digo, a ver, léetelo tú. Yo creo que mis novelas son adecuadas para cualquier lector, son a partir de, ¿no? Yo te diría que este libro es a partir como de 12, 13 años. Eso quiere decir que con 8 posiblemente no entiendas muchas cosas, pero con 57 perfecto para ti también, ¿no?
¿no? Yo escribo para eso, para a partir de... Por lo tanto, yo siempre digo, mis novelas no son tonterías para adolescentes descerebrados, porque yo conozco muy bien a los adolescentes y no son descerebrados. Entonces no voy a contar una tontería sin ningún interés o con personajes que no tengan profundidad. Esta mañana una de las alumnas del instituto ha dicho una cosa que me ha gustado mucho. Ya había leído Tuerto, Maldito y Enamorado y decía que le había gustado porque los personajes tenían profundidad, que no eran unos que pasaban por allí, ¿no? Sino que estaban muy bien caracterizados. Y eso me gusta que lo piense el lector. No, yo los trabajo mucho. Es muy importante que el lector se identifique y conozca a esos personajes, no simplemente que aparezca su nombre y una breve descripción. Tú tienes que saber cómo son para conocerlos de verdad, para poder entrar en esa historia. Y yo intento escribir igual de bien para todas las edades. A lo mejor unos temas los trato de una manera y otros de otra, pero no rebajo el tono nunca. Pero sí que es cierto que hay mucha literatura de colorines, sí. Que vas a las librerías. Tú estos libros, tú vas a la sección infantil y juvenil de una librería y no te vas a encontrar ni un solo libro mío. Vas a encontrar cosas de muchos colores y algunas de color rosa para chicas, que eso ya me parece, vamos, que debía estar prohibido por la Convención de Ginebra. Entonces no sé qué pensar, ¿no? de lo que muchas veces se compra por impulso en las librerías. Habrá cosas buenas, evidentemente, pero no podemos rebajar el nivel para que ellos estén ahí abajo. No, ellos tienen que subir. Esto sirve, si el que lea y se entere bien de esta novela, pues luego le va a ser mucho más sencillo leer a Galdós, que transcurre en la misma época que esto, por ejemplo, ¿no? O se va a poder acercar de una manera mucho más fácil a unas lecturas más adultas. La función para mí de la literatura juvenil es que el lector vaya subiendo escalones hasta llegar a convertirse en lector competente, es decir, que se sienta capaz de leer cualquier cosa, ¿no? Lo triste es acabar el bachillerato y pensar, le han dado el premio Nobel a este señor, esto seguro que yo no lo puedo leer. Y tú ya te descartas de la lectura. Pero si tú dices, pues voy a ver de qué va esto, ¿no? Te sientes capaz de leer cualquier cosa, eso es lo estupendo. Y yo creo que eso solo se consigue si ponemos estos escalones intermedios. El problema que ocurre muchas veces es que en primaria se lee mucha literatura infantil y de pronto llegan al instituto y hay profes, eso lo he vivido yo, que se empeñan en que en primero de la ESO lean el Lazarillo de Tormes y en segundo la Celestina. Ya te lo has cargado todo. Ya te lo has cargado. Es imposible pasar de Fray Perico y su borrico a la Celestina. Estamos locos. Y claro, eso ocurre, porque eso lo he vivido yo en algunos institutos donde he estado. Pero afortunadamente en el último en el que estuve, que estaba con Silvia, mis compañeros sabían que hay que ir subiendo esos escalones para llegar a leer capítulos del Quijote, por ejemplo, en cuarto de la ESO si quieres, pero no puedes de golpe dar ese salto mortal, ¿no? Y yo creo que la literatura juvenil, que está bien, sirve para esto, ¿no? Para ir creciendo como lector, para ir señalando frases que te han gustado, ¿no? Esta mañana los alumnos y las alumnas que me han comentado frases concretas del libro, he dicho, este ya ha dado el salto, este ya es un lector competente. Sí. No solamente se ha fijado en la peripecia de lo que ocurre, sino que se ha fijado en esa frase que le ha gustado, que le ha llamado la atención. En el texto, se ha fijado en el texto. Y eso, si escribes una cosa así, mal escrito de cualquier manera, no se van a fijar en el texto no les va a decir nada, solamente la peripecia, y no se trata de eso, yo no es lo que pretendo. Vamos. Bueno, me alegro que te hayas definido tan abiertamente porque era una de las preguntas que te iba a hacer, que es un eterno debate, sobre todo en los departamentos de lengua, ¿verdad? Cómo fomentar la literatura y qué pasa con los clásicos y eliminar a los clásicos, en fin, que de esto podríamos hablar muchísimo. No se trata de eliminar, se trata de llegar hasta allí y de llegar cómo. No puedes decir ni este libro ni ninguno. Tú no puedes decir, toma, léete esto y dentro de 2 semanas te hago un examen. Pues mira, ¿qué queréis que os diga? No va por ahí, ¿no? Vamos a leer esto. Y os voy a contar y vamos a ver, este es el título. ¿Qué os sugiere el título? Podemos hacer actividades creativas antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura, ¿no? Yo nunca he hecho examen de los libros que hemos leído en clase. Yo he puesto libros de prescripción. Eso sí que me parece que se debe hacer. Que hay gente que está en contra, que dice, no, cada uno que lea lo que quiera. No,
No, porque entonces todos van a leer los futbolísimos. Entonces, pues llega un momento en el que ya no tienes que leer los futbolísimos. Y tú, como profesor, pues te ofrezco esto que es un poco novela histórica. Te ofrezco esto que es una historia de fantasmas. Y así cada uno va a empezar a ver qué tipo de libros les gustan. Si nunca has leído una novela histórica, no vas a saber qué te gustan, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que el profesor está para eso. Vamos a leer juntos este libro, pero no os voy a hacer un examen después, porque eso ya... O sea, si yo me tengo que leer una novela pensando que me van a hacer un examen, es que la voy a odiar directamente. Muchas veces cuando llego a un instituto y me dicen los chavales, ya hemos hecho el examen, les digo, y no me odiáis, porque creo que se pueden hacer muchísimas actividades creativas a través de la lectura. Pues no sé, les dices, vamos a leer juntos las partes que veamos que pueden tener cierta complejidad. O, no sé, hemos leído un capítulo en el que cuenta lo que le pasa a Teresa. Bueno, pues esto ahora lo vais a convertir en una carta que Teresa le envía a su amiga Eugenia, que es una manera estupenda de saber si se han... Porque me dicen los profesores algunas veces, es que es la única manera que tenemos de saber si se han leído el libro. No. Si yo te digo, escribe una carta que un personaje le escribe a otro, si no se ha enterado no lo puede hacer. Y es una cosa de ellos, que hacen ellos, una carta que escriben ellos metiéndose en el personaje. Ese tipo de actividades son las que hay que hacer, que son creativas a través del libro, que te hacen ver la historia de otra manera, que te hacen profundizar en el libro de otra manera, pero no es tómale texto y te hago un examen. Pero ni la novela juvenil ni los clásicos. Claro. Yo creo que ese no es el camino, pero bueno, cada uno... Bueno, creo que vamos a seguir la misma Una línea, polémica. a no ser que alguien tenga algún comentario, porque, a ver, la motivación de este espacio precisamente era la ciudad, tanto Ceuta como Melilla, tú conoces bien Melilla, está muy metida en el fomento de la lectura. Desde el curso pasado, en la Dirección Provincial de Educación, bueno, de la mano del Ministerio, reflexionó bastante, entiendo, sobre los resultados de ambas ciudades autónomas y bueno, y optó porque la lectura fuera la herramienta elegida como estrategia para la mejora de los resultados, ¿no? Se han puesto en funcionamiento en los centros escolares, en todos, tanto en primaria como en secundaria, una plataforma que se llama Fashion Express y que va dirigida a captar lectores y a fomentar, ¿no?, el hábito lector en los que ya lo son, ¿no? Y mi pregunta, y creo que va relacionada con lo que tú estabas comentando, tenemos ante nosotros un reto brutal. Porque, claro, la mayor parte del alumnado que nos llega a las aulas de secundaria ya viene muy, me voy a permitir el término, ya viene muy viciado con una lectura fragmentada, que es la que te dan las redes sociales. Una lectura muy instantánea, muy fragmentada y que además no le supone ningún apoyo mental, es decir, no hay ninguna atención sostenida en esa lectura. Pero es la lectura a la que ellos vienen habituados. Entonces, ponerlo en situación de una lectura, sobre todo de un libro, ya no te digo un fragmento o un texto, pues nos cuesta bastante trabajo. Entonces, bueno, este espacio era también por ir de la mano de ese fomento a la lectura en la que está inmersa la ciudad y me gustaría comentarte. Mira, lo estás viendo además, en los centros. Sí, ese problema no solamente es de los chavales, es que es de los adultos. No sé, por ejemplo, en el metro de Madrid, que yo viajo mucho en metro, hasta hace unos años pues veías a muchas, sobre todo señoras, leyendo libros y a los señores leyendo el Marca, pero bueno, leyendo, ¿no? Leyendo. Ahora puedes ver a alguien con una tablet, a alguien de vez en cuando con un libro, pero la mayoría de la gente, yo observo mucho, ¿no?, cuando me siento. Entonces, la persona que tengo al lado está con el móvil haciendo así. O sea, que no se para a leer, porque si dijésemos, está leyendo un texto largo, no, está haciendo así, uno y otro y otro y otro. Y claro, no tenemos la atención para leer un texto largo, pero es que los adultos tampoco. Yo cuando siempre enmarcan esto en los jóvenes, digo, mirad alrededor. Si yo creo que muchas veces, aunque solo sea lo que leemos en clase, leen más que sus padres. Y yo creo que en los últimos años esto se ha agudizado mucho más. Ya. Yo me jubilé hace 5 años Sí. y yo ahora cuando voy a los centros como autora me cuentan cosas que no pasaban
antes de la pandemia. Yo creo que ha sido el punto de inflexión, ¿no? Que ha sido el punto de inflexión. Yo creo que ahora está más difícil, pero está más difícil publicar, está más difícil llegar a los lectores, está más difícil que los libros se vendan, porque vivimos en un mundo en el que todo tiene que ser muy rápido, ¿no? Yo recuerdo el último año que les puse un corto a mis alumnos de primero, que serían 10 minutos, y les pareció muy lento y muy largo. Digo, ¿pero cómo muy lento y muy largo? Se han sido 10 minutos de corto, ¿no? Ya no están acostumbrados a fijar la atención tanto tiempo en una cosa. Y esto tiene mucho que ver con eso, porque a mí también me pasa. Yo a veces que digo, me tengo que desintoxicar de esto, que tengo que dejarlo y meterme más, dedicar más tiempo a leer. Y es verdad que a todos nos ha quitado tiempo, y las plataformas, y las series, y no sé qué. Nos pasa a todos. Y claro, a los jóvenes mucho más, porque nosotros no hemos nacido con un móvil en la mano, pero ellos sí. Y ahora salir de esto va a ser complicado. Pero tenemos que darnos cuenta de que tenemos que volver a la serenidad, porque esto acaba poniéndonos nerviosos, ¿no? A la serenidad, al estar en un espacio. La lectura requiere una cierta tranquilidad, requiere un cierto aislamiento, ¿no? Tú estás en tu historia y con cierta tranquilidad, reposo. Eso es lo que nos falta. Vivimos en un mundo en el que todo tiene que ser muy rápido y todo enseguida. Y hasta que no detengamos esta marcha, eso de que los alumnos lean libros, tal, va a costar, porque está en el ambiente, no es solo ellos, está en el mundo en el que vivimos, que todo tiene que ir muy deprisa, igual que el éxito fácil y rápido. Muchas veces, muchísimas, en los institutos donde voy o en los colegios, llega algún chaval y me dice: he escrito una novela, dime dónde la puedo publicar. Y tiene 10 años. Dices, pero bueno, ¿dónde vas? Espera un momento, ¿no? Primero tendrás que vivir un poco, ¿no? Antes de... Pero claro, todo tiene que ser así. Escribo un libro, lo publico y, no sé, y tengo mucho éxito. Eso es lo que parece que se busca ahora, el éxito fácil y rápido, ¿no? Influencer, ¿no? Éxito fácil y rápido sin hacer nada. No puede ser. Tenemos que intentar cambiar esta mentalidad social en general para que esto cambie también. No es un hecho puntual de que a los jóvenes y a la gente en general les cuesta leer. Esto forma parte de un todo enorme en el que estamos inmersos, ¿no? Entonces, buscar espacios, por ejemplo, los clubs de lectura son maravillosos. A mí siempre me han funcionado fenomenal. Son refugios ya, ¿no? Los institutos donde he estado. Es un refugio. Y porque... Claro, hay gente que sí que le gusta, hay chavales que sí que les gusta leer, pero eso es de frikis, ¿no? Y es algo que no vas contando en clase, porque a lo mejor te miran raro. Pero si hay un grupo de gente, incluso unos mayores que tú, otros menores que tú, donde puedes refugiarte porque a ellos también les gusta, eso es una experiencia maravillosa. Entonces, por lo menos a los que les gusta leer y a los que tienen cierta inquietud, que no los perdamos, ¿no? Claro. Eso me parece un primer paso, no perder a los que tienen interés y gusto por la lectura y crearles ese entorno seguro, ¿no? En los centros escolares mucha gente, muchos chavales necesitan un entorno seguro, y un club de lectura es un entorno seguro, donde ellos se sienten reconocidos con otros como ellos, donde pueden expresarse, donde pueden contar lo que les ha parecido, donde pueden incluso reflejarse ellos mismos en eso que se cuenta, ¿no? En el instituto, aparte de un club de lectura, teníamos un coro que tenía esta misma función. Y yo esto lo cuento en una novela juvenil que acabo de publicar. Ese coro que hizo mi compañera Sandra no era para los que cantaban muy bien y para ir a cantar al Auditorio Nacional, no. Era principalmente para los que andaban un poco solos, un poco desorientados, que necesitaban un grupo del que sentirse parte, y en un coro tú te sientes parte de un grupo, aunque no cantes muy bien. Yo estoy en un coro, todo el mundo me dice, ¿cantarás muy bien? Digo, no canto fatal, pero me lo paso muy bien, y otros cantan mejor que yo, y con eso todo se soluciona, ¿no? Y eso era una forma, y fue una experiencia maravillosa, porque era ese entorno seguro en el que ellos estaban a gusto, se sentían comprendidos y aportaban algo. Todas las voces valían. Igual que en el club de lectura valen todas las opiniones. Así que bueno, yo creo que es intentar buscar esos entornos para que estos chavales no se nos escapen. Pero lo demás, formamos parte de un universo global que vive en la inmediatez, y la lectura no es inmediatez. Claro. ¿Alguna pregunta? Hola, Venga. ¿Cómo te llamas?
Me lo has dicho antes, pero no me acordaba. Venga, dime. La verdad, me ha gustado mucho sus puntos de vista sobre la Ok. Hola. Bueno, lo que le decía, me ha gustado mucho sus puntos de vista en la literatura, como cómo ayudar a a los jóvenes en estos tiempos. Ahora con las nuevas tecnologías nos puede servir para bien y para mal. Efectivamente. Y la verdad, en estos años los jóvenes ya les cuesta mucho mantener la atención y ya no se concentran tanto. Mm. Pero con este tipo de cosas de club de lector o en este tipo de eventos se puede ayudar y mejorar en esta. Sí, lo has entendido muy bien, sí. Mi pregunta es que yo tengo un punto de vista que siento que cada lector, aunque quiera o no, va a poner parte de sí, como quizás sea una adicción, una pasión. Siempre van a poner una parte de ellos en su escritura. ¿Y usted cuál crees que de todos sus libros es el que más le encaja o que le representa? ¿A mí? Sí. Bueno, pues verás, eso que has dicho tienes toda la razón. Muchas veces cuando voy a un centro y me preguntan, pues yo a Teresa me la imagino, no sé cómo te la imaginas tú? Digo, da igual cómo me la imagine yo, ¿no? Lo importante es cómo te la imaginas tú como lector. Una vez que el libro, que una novela forma parte de la imaginación de un lector, es su historia, sus personajes y su interpretación, ¿no? Cuando dicen, ¿qué querías decirnos con este libro? No sé, tú sabrás qué conclusión has sacado, ¿no? Eso es lo que tiene que sacar cada uno en conclusión. Y lo que me habías preguntado era... ¿Cuál creo que me representa más? Bueno, en algunas de mis novelas en algunas encontraréis un personaje que se llama Sofía. Si en alguna de mis novelas encontráis un personaje que se llama así, es que ese personaje tiene algo que ver conmigo, ¿vale? Por ejemplo, en esta novela, que es La caja de los tesoros, es el primer libro para lectores de primaria que yo publiqué, aquí hay un personaje que se llama Sofía. Estos son unos recuerdos míos de infancia, de un verano que yo me lo pasé muy bien y fue lo primero que yo empecé a escribir con 12 años. Un verano maravilloso, para que no se me olvidara, yo empecé a escribirlo, ¿no? Luego yo tardé muchos años, esto lo publiqué con 54 años, ¿no? O sea que fíjate si pasó tiempo. Y ese personaje se llama Sofía porque forma parte de mis recuerdos. O sea que de alguna manera parte de mi infancia está en este libro. Pero luego en el blog de Cirano, que no sé si es ese que está ahí, ¿ese es el blog de Cirano? Sí. En el blog de Cirano la protagonista es una chica que estudia en la universidad, que está estudiando periodismo. Yo estudié periodismo, que tiene que hacer un trabajo, que fue un trabajo que tuve que hacer yo. Y bueno, también cuenta una historia de un chico que a ella le gusta y tal. Pues esto es algo que a mí me pasó cuando estaba en la universidad, ¿no? Y luego, bueno, ese chico es muy amigo mío, ¿no? Luego se casó con su novia. Yo aquí, al final, se queda conmigo en la historia, ¿no? Yo aproveché. No hubo manera, ¿no? Pero fue muy gracioso porque él escribe poesía, siempre nos vamos pasando las cosas que escribimos y yo terminé esta novela y claro, hay cosas que nos pasaron realmente. Dije, bueno, cuando lo lea se va a dar cuenta de que el día del teatro pasó esto. O sea, yo cuento algunos detalles en el libro que nos ocurrieron, ¿no? Y entonces le dije, bueno, vas a encontrar cosas que te van a sonar. Y bueno, la verdad es que fue muy, muy divertido, ¿no? Podérselo contar a él. Pero bueno, el personaje se llama Sofía. Y en Cartas a Leonor hay una profesora, la protagonista es una chica, transcurre durante los meses de la pandemia, es una historia que tiene que ver con Campos de Castilla, de Antonio Machado. Y ahí, cuando están en pandemia, ella se comunica con su profesora de lengua, que se llama Sofía. Entonces yo ahí cuento algunas cosas que me ocurrieron con mis alumnos durante esos meses que tuvimos que comunicarnos a través del ordenador y eso. Hay una redacción que se supone que hace la niña protagonista, que fue una redacción que a mí me llegó de una alumna, ¿no? Y que me impresionó mucho, ¿no? Y que, bueno, no la he puesto exactamente igual, pero sí que es algo parecido a lo que me ocurrió. Y luego tengo una novela en la que sí aparezco yo,
aunque no me nombro a mí misma, pero yo soy la narradora. Es un libro que se titula Mujeres que leían, que es un homenaje a mi madre, ¿no? Y a otras mujeres de su generación que tenían un talento que no pudieron desarrollar. Entonces yo cuento la historia de ella y además establezco un diálogo con mi madre, ¿no? Sobre cómo siente ella que fueron esos años que vivió, sobre lo que ella piensa que podía haber sucedido en otra época y en otro tiempo, ¿no? Y ahí, bueno, ahí sí que estoy yo de alguna manera como personaje. Muchas gracias. Sí, Ramón, sí. Luego me vuelves a preguntar. Ay, Que preguntes tú, pregunta tú otra vez, sí. Que haga la pregunta. No, por favor, que haga la pregunta él. No. Venga, ya está. Ya me siento mal. Venga, dime. Lo siento mucho. Bueno. Lo siento mucho. Bueno, la otra pregunta que tenía. De toda su escritura y sus años, ¿cuál crees que ha sido el problema más grande que ha tenido como escritora? Que me publiquen. Ese es el problema. Yo no escribo por encargo, ¿no? A mí no me dice un editor, escribe una novela sobre Larra. No, yo escribo lo que me gusta y lo que me apetece. ¿Y qué ocurre? Pues que tengo que buscar quién me lo publica. Ahora, bueno, voy conociendo a algunos editores en el ámbito de la literatura infantil y juvenil y, bueno, más o menos voy publicando, pero tengo algunas cosas que no me han querido publicar, algunas cosas guardadas. Y mi primera novela histórica, que fue Lazos de tinta, me costó muchísimo publicarla, porque, claro, yo en el ámbito de la literatura infantil y juvenil sí que soy muy conocida, entonces si yo le mando algo a una editorial saben quién soy. Pero, claro, esto se salía de ese ámbito y, por desgracia, la literatura infantil y juvenil en España está, digamos, bastante menospreciada, ¿no? A los autores de infantil y juvenil nos miran por encima del hombro. De hecho, cuando yo todavía no había publicado ninguna novela de adultos, en muchas entrevistas me preguntaban, bueno, ¿y cuándo vas a dar el salto a la literatura de adultos? Que es una pregunta horrible, porque es como si lo que yo había escrito estuviese ahí escondido debajo de una mesa y fuese una porquería, ¿sabes? Entonces yo siempre he reivindicado el valor de esta literatura, pero como a los autores de infantil y juvenil no nos conoce nadie, nada más que la gente que lo pone en sus centros, ¿no? A nivel escolar sí que nos conocen más, pues yo terminé de escribir esa novela histórica sobre las escritoras del romanticismo. Yo quería publicarla, pues no sé, por ejemplo, en Ediciones B, que publica novelas históricas de ese tipo. Yo la mandé a Ediciones B, a mí nadie me contestó. La mandé a Espasa, tampoco me contestaron. Bueno, la mandé a un montón de sitios y no me contestó nadie. Entonces, una amiga me dijo, no, es que no tienes agente literario, busca un agente literario porque seguro que tal. Escribí a una agente literaria y me cobraba 300 euros solo por leerla. Y luego tampoco me aseguraba que fuese a mover nada. Bueno, el caso es que pasó el tiempo, pues pasó casi un año desde que yo tenía escrita la novela y de pronto por Instagram me escribe una editora del grupo Penguin, del grupo de Ediciones B, y me dice, no, es que he visto las cosas que publican, sobre todo esta novela, que se vende muy bien, lo demás no, pero esta novela se vende muy bien. He visto estas novelas que tienes sobre escritores para jóvenes, ¿tú podrías escribirnos algo para adultos? Digo, sí, os lo mandé hace casi un año y no me habéis respondido. Y entonces le conté, es una novela sobre las escritoras del romanticismo. Ah, qué bien, mándamela. A la semana siguiente me contestó diciendo que me la publicaban, pero porque esa editora se le ocurrió, ¿no?, buscar. Si no, yo ni habría publicado esa novela ni habría escrito esta, porque yo escribí esta porque sabía que a Ediciones B le podía interesar, ya me había publicado antes también sobre un tema de escritoras, ¿no? Pero lo más difícil para mí es eso, publicar. Es muy complicado. Muchas gracias. A ti, bonita. No, sí me parece estupendo que, sobre todo, tú preguntes. Pues sí, que la gente joven Sí. lea e intervenga. Bien, los autores como agentes educadores, me parece un acierto, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con el título.
los libros como recurso educativo fundamental, la literatura dentro de los libros como recurso educativo fundamental. Yo no soy profesor de lengua ni de literatura, soy profesor de geografía, historia y de didáctica de las ciencias sociales, ¿no? Pero no sé si porque soy un apasionado de la literatura y me gusta mucho leerla, siempre he utilizado narrativa, dentro de la literatura narrativa, bien sea novela corta o relatos, ¿no? Yo además de hacerte alguna, no sé si pregunta o compartir una duda, a ver tú cómo la ves, ¿no? También compartir con las compañeras y los compañeros que están aquí alguna experiencia, ¿no? Por las últimas, ¿no? Llevamos en los 3 campus, yo me dedico a la formación inicial del profesorado, tanto de primaria, ¿no? A través de magisterio, como de secundaria a través de el MAES, ¿no? El Máster de Formación del Profesorado de Secundaria. Y siempre utilizo los últimos 5 o 6 años, este año lo hemos cortado, desgraciadamente, ¿no? Ya lo lleva a nivel personal, un proyecto que pusimos en marcha en el campus de Granada, en el de Melilla, que me has dicho que lo conoces, ¿no? También, sí, ¿no? Melilla voy muy a menudo, tengo Sí. amigos allí. Yo participo allí también, tengo docencia allí ahora en enero, febrero, Sí. tengo allí docencia también la conozco, es una ciudad que la quiero y la conozco muy bien, y aquí en Ceuta, ¿no? Que evidentemente es donde trabajo sistemáticamente y la que mejor conozco. El proyecto Unilectio, pues era un proyecto de animación a la lectura con futuros docentes, ¿no? Hemos estado trabajando con él durante 5 años. Yo la valoración que he hecho del mismo ha sido tremendamente positiva. Si yo le animaba, dentro de ese proyecto habíamos seleccionado en los 3 campus una serie de libros, había como 10 o 12, y de esos 10 o 12, pues cada profe pues decidía cuáles eran los que le venían mejor a su asignatura. Yo seleccioné pues aquellos que, además de que lo había propuesto por la vinculación con los temas que trato, ¿no? Concretamente seleccioné 2 libros de relato, Las voces del estrecho, de Andrés Sorel, un libro para, en fin, no sé si la expresión es correcta, adultos. Yo no Sí, se lo daría bueno, a leer sí. a como mínimo alumnos de bachillerato, Sí. ¿no? Las voces del estrecho, un libro duro, que además hay un relato centrado en Ceuta, el último, el primero que se escribió, ahora está el desgraciado acrónimo de los MENAS, ¿no? Entonces se hablaba de los niños de la calle, cuando Andrés Sorel escribió aquel relato, creo que en el año 98, no existía siquiera el CETI, ¿no? Los niños estaban en los campamentos de Calamocarro, viviendo debajo de los árboles. Bien, ese es uno. Después también había seleccionado y trabajé con ellos Los peces de la amargura, de Fernando Aramburu, un conjunto de relatos muy caleidoscópicos sobre el fenómeno del terrorismo etarra. Sí, es maravilloso ese libro. Un libro durísimo también, pero creo que eran 8 relatos desde las perspectivas de las víctimas, Sí. los victimarios, agentes de seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? 8 perspectivas diferentes sobre un dramático acontecimiento como es o como fue, afortunadamente, el del terrorismo de etarra, ya no es, ¿no? Y después leía una novela corta, que ese tenía el sello de literatura juvenil, pero que sin embargo, además, aquí hay 2 compañeros del club de lectura, no sé si estaban ya cuando lo leímos también en el club, que es Me llamo Suleimán, del malogrado Antonio Lozano, ¿no? Un autor que publicó Sí. en Anaya ese libro, Sí, como Anaya sí, lo Juvenil, conocí. sin embargo, un libro para mí magnífico, ¿no? conocí, Para sí. conocer el fenómeno de los migrantes, ¿no? Entonces, la valoración de ese proyecto durante 5 o 6 años, casi todas las profes y los profes que hemos participado en los 3 campos ha sido muy positiva, nos ha sorprendido. Quizá a lo mejor a mí me había sorprendido menos porque yo siempre utilizaba la literatura como recurso y generalmente pues, había alumnos, pues, como en todo, que respondían mejor que otros, ¿no? Esa experiencia, ¿no? Pero, por ejemplo, hace 15 días, pues ya es el segundo año que lo hago, pues hice una práctica, una de las novedades de los planes de estudio actuales, que es la incorporación de la didáctica de la memoria democrática en las aulas, ¿no? Un tema que evidentemente es muy mediático y es muy controvertible. Entonces, bueno, pues utilicé un relato de una autora local, supongo que en la mesa alguien se sentirá aludida, ¿no? Los recuerdos de la tierra, ¿no? De una autora de aquí, De ella, sí, Tula de Tula. Fernández, y un relato corto. Claro, la primera sorpresa, primero yo no les dije ni el título ni la autora. Yo le hice, el relato tiene unas 5 o 6 páginas, creo recordar, y yo me permití la licencia, perdón, Tula, de dejar el relato en dos páginas, ¿no? Y a partir de ahí les dije que le pusieran un título
y que a ver si localizaban el contexto histórico, el contexto geográfico, aquello del olor a azahar y demás, y que a partir de ahí pues que debatiéramos, ¿no? Después ya cuando le planteé el relato entero, le dije quién era la autora, había personas que habían sido alumnos de ella en algunos de los institutos, en el Clara Campoamor, en el Camões, y la respuesta fue también magnífica. Yo estaba temblando, era el segundo año que lo hacía, pero digo, bueno, a ver, con esto de la memoria histórica, con el debate tan mediático que hay, a ver por dónde van a salir, ¿no? Por aquello de que el pensamiento ultra está arraigando mucho en los jóvenes. Sin embargo, pues fue una respuesta, o yo soy muy ingenuo, o ellos me supieron engañar muy bien, ¿no? Pero la respuesta fue bastante positiva. Por lo tanto, creo en los autores como agentes educadores y creo en la narrativa como recurso fundamental. Ahora, ¿cuál es la espinita que siempre se me queda como profe de geografía e historia? Más de historia que de geografía, ¿no? Claro, a mí lo que me preocupa es porque hay una aluvión de narrativa histórica tremenda, ¿no? Tremenda. Es un boom. Hay ahora, igual que ahora no hay autor que se precie, que no escriba novela negra, o policíaca, ahora, o novela policíaca, antes era una serie B, ahora es lo mejor del mundo mundial. Y ahora también hay una aluvión de narrativa histórica. Entonces, como profe, lo que sí me preocupa es que si nos centramos exclusivamente en la narrativa histórica, ¿qué relato es con el que nos quedamos? ¿Con el de la narrativa o con el de la historia? Porque hay veces, a no ser que, claro, al final tienes que seleccionar tú lo que quieres que lean tus alumnos. Y dices, bueno, pero esto realmente qué sustrato, qué fundamentación histórica tiene, les va a tergiversar el relato de lo que ocurrió. Claro, si estás leyendo una novela a lo mejor de las cruzadas, o de, no sé, o de la España de los Reyes Católicos, pues te afecta a lo mejor menos. Pero si estás leyendo algo, a mí me preocupa mucho que lean sobre la transición, sobre el franquismo, sobre la Segunda República, sobre la Guerra Civil y demás, pues me preocupa más, ¿no? Entonces esa es la duda que quería compartir contigo, Rosa, o con Tula, ¿no? Es decir, ¿hasta dónde fiamos el aprendizaje de la historia, de las ciencias sociales, en la narrativa? Bueno, pero ahí estás tú como intermediario. Claro, tú como profe ahí estás como intermediario. Yo nunca le daría a leer, le diría a un alumno mío que leyese algo que yo no he leído. Entonces, si tú lees algo que te parece que lo que cuenta es realmente objetivo y sensato, pues bien. Entonces, lo que no puedes hacer es recomendarles cosas que estén tergiversando esa realidad. Pero no sé, ¿Tú qué crees? No sé, sí. Ya. Sí. Bueno, pero por lo menos que no den una visión tergiversada de esa realidad, ¿no? Ahora hay novelas que hablan, juveniles que hablan de memoria histórica y que se adentran en situaciones de ese tipo, y me parece muy importante en los más jóvenes novelas en las que se hable de cuestiones del pasado que ellos no han vivido, porque creo que se están ensalzando cuestiones que les han dado una visión y una imagen totalmente distorsionada, y todavía estamos muchos aquí que podemos contar cómo eran las cosas hace 50 años, ¿no? O sea, a mí se me abren las carnes cuando oigo determinadas cosas, que yo lo he sufrido, que yo tenía 15 años cuando se murió Franco, o sea que no, a mí no me van a contar películas de miedo, pero que evidentemente ahí hay que tener mucho cuidado de qué mensajes les están llegando, pero esos mensajes tergiversados no les están llegando a través de la literatura, les están llegando a través del móvil, el algoritmo que refuerza tus ideas extremistas, o sea, y solo te ponen cuestiones de ese tipo. ¿Querías decir? Sí. Para precisamente defender todo lo que nosotros tenemos. Creo que se me oye, yo tengo un bozarrón. Sí. Tenemos que defender. Claro. Yo creo que precisamente para eso estamos tanto los profesores de lengua como muchas veces vosotros los de historia, que somos un apoyo, yo creo, fundamental para todas las humanidades. Claro, sí, lo tergiversado se lo van a encontrar más en las redes sociales que en los libros. De hecho, en las tertulias literarias es fantástico, como tertulias literarias. A ver, de cualquier tema que surja en un libro, yo paro y hacemos una tertulia. Claro. Intento llevarlos a la biblioteca para precisamente salir del aula, bueno, con casi todas las clases, salir del aula y tener ese momento de expansión. Y no se me ocurre
por supuesto, preguntar quién es el narrador ni qué. No, Claro, es una ya. tertulia sobre la temática y sobre ese trasfondo y los niños acaban encontrando eso, esa otra verdad que Claro. les faltaba. Claro, eso. Claro, sí, lo que sí. pasa es que la verdad siempre cuesta un esfuerzo enorme. horroroso. La mentira corre Sí, rapidísima. horroroso. La Horroroso. verdad es un esfuerzo, la verdad requiere lectura, requiere reflexión, requiere Conocimiento, comentar, conocimiento, reflexión. duda, volver otra vez a buscar. Entonces, claro, la Espíritu verdad crítico. es un esfuerzo enorme y sin embargo la mentira vuela rapidísima, ¿no? Y Bueno, los nuestros... claro, Sí. claro. Mm. Es la verdad sobre determinados acontecimientos históricos, ¿no? Porque yo también huyo muchas veces, no sé, perdón, No. muchas veces cuando alguien ya te dice, porque en verdad, digo, uff, apártate de mi camino. Yo prefiero que me digan, en mi opinión, desde mi perspectiva, según las fuentes que yo he utilizado, pero cuando alguien hablando de historias muy recientes me dice, en verdad, porque la verdad, digo, uff, vale. Oye, ¿cómo Ya, pero quedó el Madrid el domingo? hay cuestiones que no son opiniones. Claro, o sea, claro, es que dice, es que mi opinión, pero si lo que tú estás opinando no es lo que realmente ocurrió, eso no es válido, ¿no? Es mi opinión, pero muchas veces se dan como realidades cosas que alguien opina, ¿no? Entonces alguien puede decir, la Tierra es plana. No, a ver, no digas la Tierra es plana. Ah, es que es mi opinión. No, eso no es una opinión. Es que la realidad no es así, ¿no? Entonces eso es lo que hay que tener cuidado. Que dar por opiniones No es tan cosas fácil, que no son. Cuando estás en clase no es tan fácil, de la historia del bachillerato que se da la novela de posguerra, todo Sí. eso, bueno, a mí es un tema que me encanta y es verdad que lo que funciona muy bien es acercar a relatos reales, es decir, yo siempre les cuento lo que me contaban mis abuelos, con mis hijos funcionó muy bien porque tienen esa conciencia de clase, ahora que son mayores y la desarrollan, y yo sigo contando las historias de mis abuelos y mis padres y creo que ahí después las relacionamos con historias que salen en las obras y es fantástico, ahí sí que empieza Claro. esa simbiosis. Bueno, ya me voy a callar. Muy bien. Estupendo. No, y luego, Sí, se trata de con esto. respecto a lo que decía Ramón, que es muy interesante, puede haber sesgo en determinados acontecimientos y, claro, y diferentes puntos de vista en determinados acontecimientos muy concretos de la historia. Pero, por ejemplo, en los logros de los derechos humanos, yo creo que ahí ya no hay debate y, sin embargo, nos quieren meter en el debate, ¿no? Los derechos de la mujer, los Sí. derechos de personas Sí. trans, es decir, es La que los igualdad, derechos humanos o sea. deberían estar blindados y ahí ya no hay cuestionamiento. Sí. Y, sin embargo, Sí, todavía cimbrean estamos también ahí. esos... Ya. Ya, Sí, no. claro. En historia del sesgo siempre existe. Es innato. Otra cosa, lo importante es ser muy concienzudo con el aparato crítico. Que los hechos sean ciertos, es decir, intentar comprobar los hechos. Luego, evidentemente, un mismo hecho puede dar lugar a varias opiniones historiográficas, a varias interpretaciones, etcétera. Lo que no hay que hacerse trampas en el solitario de los datos, ¿no? De los datos. ¿Por qué seleccionamos unos hechos y no hay Sí, bien. Esa es otra dinámica. Insuficiencias habrá muchas y a veces no los tienes todos. Es que la historia no es una ciencia exacta, evidentemente. Si lo fuera, serían matemáticas, sería física, sería química, y no lo es, evidentemente. Por eso es una ciencia social, ¿no? Y especialmente controvertida, porque además, muchas veces, a partir de los datos, puede haber opiniones controvertidas en función de la ideología de cada uno, de los historiadores, de las personas que se enfrenten a unos determinados hechos. Claro, sesgo siempre hay. El tema es intentar dar las fuentes más veraces posibles, con menos sesgo. Es complicado. Precisamente vengo del Congreso de Bibliotecas, que uno de los grandes debates ahora mismo del bibliotecario es precisamente, son tres temas que preocupan fundamentalmente. La desinformación. Prácticamente lo que hemos visto es que las bibliotecas tienen que pelear contra la desinformación, que cada vez es mayor, ¿no? El tema de la censura, que viene. A mí no me ha tocado, gracias a Dios, 40 años, pero empieza a haber administraciones en las que te dicen que puedes comprar y que no puedes comprar. Le dicen a un bibliotecario profesional. Tiene que ver con algunas, muchas administraciones donde Vox está presente y empieza a haber censura, ¿no? Es decir, vamos, para mí sería inadmisible, pero bueno, es otro de los temas que preocupa y preocupa mucho todas las nuevas, muy especialmente la nueva inteligencia artificial, que además es compleja y muy compleja de utilizar y tiene muchos sesgos, además.
Bueno, pues esas cosas son Claro. de las que hemos debatido estos días, de qué tienen que hacer las bibliotecas con estos temas que tienen que ver con esto, ¿no? Con la desinformación. Eso es lo que nos preocupa ahora mismo, por ejemplo, ¿no? Con respecto a lo que veníamos hablando de los sesgos y de la... Te iba a preguntar a relación, lo tenía además apuntado, me agrada mucho que lo haya comentado José Antonio, como creadora, porque bueno, en definitiva eres una creadora de contenido, de historias, de narraciones, ya te habrás cuestionado el avance de la inteligencia artificial. ¿Cómo puedes defenderte como escritora y cómo podemos también los lectores defendernos de la inteligencia artificial desde tu punto de vista? Pues no lo sé, yo no la voy a utilizar jamás y no sé qué va a ocurrir. Sé que hay gente que ya la está utilizando y de hecho en Internet ya han prohibido publicar más de 5 libros a una misma persona porque los hacen como churros con inteligencia artificial. Es algo que me supera. Entonces, bueno, si en un momento dado los editores deciden que es mucho más barato publicar libros hechos con inteligencia artificial, pues bueno, me quedaré en mi casa leyendo, ya está. O sea, es que ya me pilla muy mayor para luchar contra esto, ¿no? Es algo contra lo que no puedo luchar, no tengo armas contra ello, ni la voy a utilizar nunca, no me interesa. Entonces, bueno, pues llegaré hasta donde llegue con lo que soy capaz de escribir. Los ilustradores lo tienen peor. Los ilustradores lo tienen muy mal. Hay casi todos los periódicos han prescindido de ilustradores. Ahora lo hacen todo con IA. En los periódicos les sale mucho más barato. Entonces yo tengo un amigo que ilustraba para, no sé si para El Mundo, para El País y fuera. Ya se quedó sin eso, porque ya le sale más barato con la IA. Sí, y bueno, con las muchas de las artes, la música también está un poco en riesgo, ¿no? Con el tema de la creación musical y... Es que los inventos humanos son estupendos, lo que tú decías, si se utilizan bien. Pero es que nosotros, el ser humano es tan cazurro que acaba utilizándolo mal. Y bueno, pues aquí puede estar el peligro, claro. Cuando hablábamos antes del sesgo, ¿no? Que existe en historia y también puede existir en literatura, porque bueno, al final uno escribe un poco desde piensa. las emociones, ¿no? Y Es así. claro, a veces así. te cuesta mucho ponerte en la piel de un personaje con el que tú no estás de acuerdo, pero bueno, te tienes que enfrentar a él y desarrollarlo, ¿no? Pero te cuesta más, ¿no? En algún momento, porque cada una de tus novelas, para los que a lo mejor no hayan leído a Rosa Huerta, bueno, ella lo ha explicado anteriormente muy bien, siempre hay un personaje histórico, ¿no? Lope de Vega, está Benito Todos Pérez Galdós. no, pero en bastantes. En bastantes, ¿no? ¿Alguna vez has tenido el dilema de tratar una historia con alguno de los personajes literarios, por ejemplo, en tu caso, que no te guste? No. Porque detestes a lo mejor su pensamiento, su No. forma de ser. Si no me gusta, no escribo sobre él. Como no escribo por encargo, pues puedo elegir a los autores que me gustan. Entonces, pues elijo a mis escritores favoritos. Quiero contaros la primera que escribí, cómo entré yo en este mundo de hablar de escritores, porque es el pistoletazo de salida de mi historia como escritora. La primera novela que yo escribí, yo había escrito mucho antes, llevo toda la vida escribiendo, pero tenía una inseguridad enorme, ¿no? Me daba vergüenza terminar, tenía muchas cosas empezadas, esto estaba empezado desde hacía mucho, esto estaba empezado desde hacía mucho, pero yo sabía que si lo terminaba tenía que exponerme a un lector y mandárselo a alguien y me moría de la vergüenza porque pensaba que estaba muy mal. Entonces, lo primero que yo escribí, terminé y le mandé a una editorial es Mala Luna. Mala Luna tiene que ver con Miguel Hernández, pero no por casualidad, porque yo conocí a un señor, era el padre de una de mis mejores amigas, que estuvo en la cárcel con Miguel Hernández. Entonces, yo conocí a ese señor cuando tenía 20 años y yo creo que esa imagen de este señor, que se llamaba José Castillo, cuando has dicho de Castillo, esa imagen de José Castillo muy joven, porque era de los de la Quinta del Biberón, tendría a lo mejor 19 años, en prisión con Miguel Hernández, los dos sin saber lo que iba a ser de ellos, estuvo en mi cabeza durante muchísimo tiempo. Y yo le daba vueltas, pero no me parecía que yo fuese capaz, ¿no?, de escribir una historia así. Y entonces mi pareja en ese momento era Fernando Marías, que falleció hace 2 años, y yo le dije a Fernando, ay, tengo aquí una historia que he pensado que a lo mejor podría escribir, porque yo conocí a un señor que estuvo en la cárcel con Miguel Hernández y yo creo que todavía quedan poemas inéditos de Miguel Hernández y yo quiero contar una historia en la que ocurra esto. Y me dijo, deja lo que estés escribiendo, esa idea es buenísima, ponte a ello. Esas fueron las palabras mágicas. Y entonces yo escribí
esa novela que tiene que ver con Miguel Hernández a partir de parte de algunas cosas que nos contó a su hija y a mí este señor, ¿no? Y así fue como entré en la literatura juvenil a través de la literatura de adultos, ¿no? Y de los clásicos en este caso. Y luego la segunda que escribí fue Tuerto, maldito, enamorado, que tiene que ver con Lope de Vega, porque a mí me fascina. Yo quiero viajar al siglo XVII, XVI a conocer a este señor, ¿no? Porque tuvo que ser la bomba total, ¿no? Y ese fue el origen, ¿no? Esa persona a la que yo conocí que había estado con Miguel Hernández en prisión, que era uno de mis poetas favoritos y él estaba allí. Dime. Con respecto a que creo que es lo que se te ha quedado un poquito en el tintero. Sí. Es periodista, aparte de docente, ¿no? Bueno, periodista. He estudiado periodismo, Bueno, pero no lo he ejercido así. pero lo unas estás prácticas. ejerciendo y tú lo sabes muy bien a través de la literatura. Ella es una investigadora nata. Se va si le cuentan una historia, se va a los archivos, se va a la hemeroteca, con lo cual esa riqueza, por eso la escogemos mucho, ¿no? En las aulas de lengua y literatura, porque estás dando unos datos a los alumnos que además ella lo relaciona muy bien con una historia actual y una historia del pasado que llega mucho a los chavales y a la vez está hablando de esos valores humanos, de la igualdad, lo relaciona muy bien. Es que yo creo que ese es uno de los grandes aciertos de tus libros, porque eres capaz de llegar al público joven a través de un personaje que está muy cercano a ellos actualmente. Un personaje del siglo XXI. Claro, Sí. pero vamos, yo veo a Firdaus o veo a cualquier alumno que está emocionado, por eso a mí me atraen tanto tus libros, porque me dan muchísimo juego. Y a la vez estás hablando del Teatro del Príncipe en Todo es Máscara, el Parnasillo, cuando entra esta muchacha disfrazada de hombre, porque si no, no puede acceder a ciertas cosas que está investigando, y entonces ve que el Parnasillo se queda asombrada porque no se lo había imaginado nunca así. Y seguro que tú tampoco, que Nunca fuese tan ninguna. cutre, y era muy cutre. Claro, y yo me quedé, claro, entonces le dije a los chicos, pero fijaos esta mujer cómo puede entrar en un mundo de hombres, disfrazada de hombre, y qué decepción tan grande, cuando nosotros siempre habíamos imaginado que la tertulia del Parnasillo sería un sitio que hasta olía mal. No sé. Entonces, claro, esos detalles a los que tú llegas tienen detrás un trabajo muy grande de investigación que yo creo que te lo da tu vena periodística. Sí. Entonces, Sí, esa parte me gusta mucho, la parte de investigación. Esa Que a lo parte- mejor te lees un libro así y de ahí sacas dos datos, pero dos datos que Claro. son fundamentales para lo que estás contando, para darle realismo a la historia. y a la vez el título, pues tú el otro día ojeando no sé qué, dices, anda, si es que Todo es Máscara, es el título de un artículo de un artículo de Larra. Es que nada es por casualidad Nada es en por tus libros, muy casualidad. pocas cosas son por casualidad en tus libros. Entonces, aprendes tantas cosas a la vez que los chavales los ves emocionarse y el artículo de la calavera, que hoy te lo he preguntado Los porque es una calaveras. cosa que yo he leído con mis alumnos un montón de veces en distintos lugares, este libro y hoy de repente me doy cuenta, pues ha escrito realmente Larra este artículo, o sea, este comentario sobre las mujeres calaveras. Sí. Y claro, y ves la emoción de las niñas, que muchas llevan el velo puesto, y claro, es que te quedas. Entonces, yo creo que ese es el gran valor de todas tus novelas. Pues muchas gracias, Silvia. Yo lo intento. Yo Mira, por eso te me cuento una gusta anécdota. usarlos. En Mala Luna hay una parte de la novela que transcurre durante la Guerra Civil, ¿no? Hay un personaje que cuenta su amistad con Miguel Hernández y su historia con Miguel Hernández. Y ese personaje vive la Guerra Civil en Madrid. Entonces yo me compré un libro en el que habla de esos años en Madrid, con el asedio, tal. Y ahí leí que en la Navidad de 1937 lo que había en la cartilla de racionamiento era un huevo y una salchicha. Eso fue lo que cenaron todos los madrileños en la Navidad de 1937. Entonces yo puse ese detalle, que el personaje comía eso, ¿no? Que es un detalle mínimo, pero le da realismo a la historia. Y luego, aquí también hay unos personajes, en el blog de Cirano, también hay unos personajes que viven en la Guerra Civil
en Madrid, en el año 37. Entonces, como yo ya sabía ese dato, estos también comen un huevo y una salchicha. Así que Y luego esos datos sacas son bonitos. esos lectores que hoy tú has alabado a alguno de ellos, porque es verdad, es que hay alumnos que, bueno, con 14 años te han leído a Alejandro Dumas, Sí, sí, te han leído Sí, a Galdós. sorprendente. Entonces, Sí. claro, tú estás en clase y estás viendo a través de esos pequeños detalles, es cuando tú llegas al lector que a lo mejor ha leído eso, pero no se lo ha contado a nadie. Y entonces él te está relacionando ese detalle del huevo y la salchicha con... Y claro, es que los chavales, enlazo con otra cosa que hemos comentado antes, es que tenemos muy buenos lectores dentro del público juvenil. Pues hay que tirar de ellos. Claro, hay que y tirar de estamos ellos. pensando y criticando y tal, y yo digo, o tengo mucha suerte, o a mí me tocan desde hace 32 años que estoy en esto, que yo también nací en el patio de una escuela, porque mi padre y mi madre eran los maestros en una escuela unitaria, y digo, o yo tengo mucha suerte con los alumnos desde que nací, o es que a mí me tocan todos los buenos lectores. O que has sabido tirar de ellos Claro. para que lean. Pero Silvia, es que es luego así. miras las estadísticas y realmente los lectores juveniles son muchos. Sí. Entonces, bueno, pues tampoco lo tenemos tan mal, ¿no? No, yo creo que no. Yo No, creo pues que nos no. vamos a quedar con ese mensaje de esperanza, ¿eh? ¿Puedo decir una Claro. cosa? Mira, a ver, algo muy breve. Es que me ha gustado mucho que dices que, o sea, para decidirte a lanzarte a escribir ese libro de ese escritor Mala Luna. de Miguel Sí, Hernández Mala y Luna. este hombre que conocías, que había estado en la cárcel con él, me gusta porque, o sea, lo que necesitaste fue que alguien creyera en ti Efectivamente. y que te dijera ponte. Y eso me parece muy bonito. Efectivamente. Y nos Yo a tenemos que Fernando valorar le debo nosotros eso. más, Sí, sí. yo a Fernando le debo eso. Él me puso en el camino. Si Eso no, es. no sé si yo necesitaba ese empujón que él me dio. O sea, él me cambió la vida. Lo necesario que es que creamos en Sí. nosotros mismos y que de todas nos Sí. rodeemos de la persona que crea en nosotros. Eso por un lado, y por otro lado me ha encantado lo del coro, que por la parte que me toca de profesora de música me ha encantado. Ay, mira, Hacer pues un ese coro también libro con te él. gustará. O sea Se titula La música del corazón Ajá. y lo presentamos la semana pasada, Sandra y yo, esta compañera. Bueno, hicimos un espectáculo porque yo canto en un coro, entonces mis compañeros y yo cantamos un par de canciones al Ay, qué inicio de la gracioso. presentación y Sandra consiguió localizar a por lo menos a 10 o 12 alumnos de aquel coro de entonces, ¿no? Porque de esto hace 5 o 6 años, que ellos hacía bastante tiempo que no se veían y entonces esos chicos cantaron una de las canciones que aparece en el libro y otra canción que ellos hicieron con la profesora y que mi coro cantó con ellos. O sea, el final de la presentación fuimos el coro mío de gente mayor con los jóvenes cantando juntos la misma canción. O sea, nunca haré una presentación Chulísimo. como esa. Maravillosa. Sandra es la misma Sandra, o sea, en esa novela los chavales, los personajes de los chavales son de ficción, o sea, yo me he inventado, hay muchos personajes, ¿no? Que son los chavales que forman parte del coro, cada uno con sus problemáticas y sus situaciones complejas, etcétera, etcétera, y la profesora de música que organizó el coro es Sandra. Sandra con su historia personal y con sus expresiones, lo de se me pone la piel de pollo, eso es una expresión de Sandra, ¿no? O sea que ella está en el libro, claro, estaba emocionada, ella ha sido la que preparó todo este montaje de la presentación del otro día. O sea que para profes de música, la música del corazón, editorial Anaya. Me gustó mucho. Yo he tenido ocasión de leerlo. ¿Lo has leído? Ay, qué bien. Bueno, lo he leído anteayer. Ay, Y qué me ha parecido bien. fantástico porque yo también he sido profesor y entonces el coro que se forma, no voy a hacer mucho spoiler, ¿no? Sí. El coro que se forma con unos perfiles muy determinados Mm. que todos hemos tenido, los que hemos Todos sido hemos profesores y yo tenido. que he estado en cargo directivo, que he tenido que tratar con determinados temas muy sensibles, pues ha sabido coger Sí. todos esos perfiles de que se pueden dar en un instituto y luego al final lograr que todo eso se aúne con un objetivo común que era el coro y muy bonito, aparte Qué del bien, trasfondo muchas musical de gracias. Beethoven, etcétera, Sí, que está muy Beethoven por bien ahí, y sí. tal. O sea que Muchas yo gracias. te he conocido, pero te he conocido muy tarde y con la mala suerte de que por mi carácter viajero no he podido leer más que ese y el único libro que he podido encontrar en Ceuta, que ha sido de casualidad porque en Ceuta no hay nada ahora mismo tuyo. Bueno, porque, si lo pides y lo encargas, te lo traen. sí, pero claro, el problema es que
como me enteré muy tarde porque estuve en Vélez, Málaga, al venir intenté conseguir algo ¿Y para solo leer. conseguiste este último? No, Bueno, no, ese no lo leí, ese lo leí en ebook. Ah, Y entonces el único que he podido conseguir en físico ha sido uno muy infantil, que es Habitación Prohibida. sí, el año pasado, la habitación secreta. De Santillana. Sí, Habitación secreta, Sí, eso, Habitación sí, secreta, sí. que la Eso verdad es es que es muy infantil, bonito sí. también, pero siempre todos con el mismo mensaje, que es el mensaje de bueno, solidaridad, empatía, amistad, es decir, son valores que hay que reivindicar en los chavales, y por eso me encanta cómo escribes, y de hecho, bueno... Me vas a seguir leyendo. Totalmente, porque ya tengo encargados los libros. Lo que Qué pasa es que me bien. hubiera gustado tenerlos aquí hoy para que me lo hubieras firmado, pero seguro que voy a verte a otro foro. Qué bien. Y la pregunta que quería hacerte es que de lo poco que me he podido informar, porque no he podido leerlo, que ha sido La guardiana de los secretos, de Carmen del Burgo. Es decir, aunque alternas, porque casi se han escrito a la par el de La música del corazón y La guardiana de los secretos, creo, ¿no? Porque este es de... terminé La guardiana de secretos y escribí La música. Pero quiero decir que están prácticamente Sí, muy- cosas tan diferentes como una literatura unidos, muy juvenil, sí. como es la de segundo, tercero, cuarto de la ESO, Sí. bachillerato, con una cosa para adultos, Mm. que es como es la de Carmen del Burgo. Independientemente de que estoy deseando leer lo de los personajes literarios, pero la pregunta es si te vas a estabilizar ya en esta senda que has trazado con La guardiana de los secretos, vas a seguir alternando, porque de verdad que lo digo porque claro, tú has escrito a lo largo de toda tu vida cuando has sido docente, Sí. porque bueno, pues trataban mucho los temas que tú conocías muy bien, luego no sabía que estabas jubilada, yo también lo estoy, de hace 2 años, y ahora te vas a pasar a literatura adulta o A ver, vas a vas seguir ahí pasar. alternando. Yo voy a hacer lo que me apetezca en cada momento, eso desde luego. Fíjate, lo que más me gusta es escribir juvenil. Juvenil es un reto brutal, porque es mucho más fácil escribir para adultos, os lo digo en serio. Yo aquí me enrollo como una persiana, pero claro, en una novela juvenil no puedes hacer eso. Tienes que marcar un ritmo trepidante, que pasen muchas cosas, que el lector quiera seguir leyendo, que haya secretos, que haya misterio, y eso es muy complicado, ¿no? Esa estructura de una novela juvenil es muy complicado. Entonces, a mí lo que más me gusta es escribir juvenil, que es lo más difícil, pero es lo que más me gusta. Y de momento estoy un poco agobiada porque no tengo ninguna idea para juvenil. Podría tener una idea para adultos, pero para juvenil ahora mismo no tengo ninguna idea. Pero bueno, para el año que viene publico juvenil, además. Para el año que viene publico una novela juvenil que no tiene nada que ver con literatura, pero tiene que ver con un problema gravísimo, que es la adicción al juego en los adolescentes. Entonces publico una novela que se titula No es un juego, que es la historia de un adolescente enganchado a los juegos de azar. Y además la novela transcurre en Cartagena porque en la región de Murcia es un problema especialmente grave. En la ciudad de Cartagena hay más casas de apuestas que en Barcelona y muchas están enfrente de los institutos y allí no se controla nada. Y dejan entrar a los chavales, bueno, los llaman desde, anda, venid aquí a jugar, no sé qué. Hay locales donde te dan un desayuno muy barato los sábados y los padres van con los niños allá a desayunar y de paso les dan la monedita para que la echen en la máquina, de ponerse los pelos de punta. Entonces, eso es lo que voy a publicar para el año que viene, que se sale de esto, como veis, ¿no? Bueno, alguna cosilla literaria hay porque... hay un personaje de una chica, el protagonista es un chaval el que cuenta la historia, porque hay más casos de adicción al juego entre chicos que entre chicas. Pero hay un personaje que es una chica que yo conozco de allí de Cartagena, maravillosa, muy lectora, que va... que se hace amiga de y que le va pasando libros. Entonces también aparece la lectura como curación, como algo ¿no? generador Curativo. de salvación, curativo, sanador, ¿no? Como algo sanador. Aparece la lectura como algo sanador. Muy Así bien. que bueno, para el año que viene. Pues si no hay más preguntas, vamos a pasar a algo muy especial. Una sorpresa. Sí, es más que una sorpresa, es un regalo. Es un regalo. Mira, la sección socioeducativa del Instituto de Estudios CEUTIES intenta fomentar siempre el desarrollo de los centros educativos y promover actividades que puedan, ¿no? Mover los cimientos de los centros educativos. En este caso ha sido la lectura. Y hemos recibido, pues, como una bendición, una situación que os paso a comentar y cuyo protagonista está aquí ahora mismo entre nosotros. Hay un chico del Instituto Luis de Camoens
que vamos a conocer ahora mismo, que se llama Jorge, que ha leído uno de los libros de Rosa Huertas. Y ha leído uno que, bueno, le entregamos ese libro porque era un reto. Ya os dije antes que era un libro que era un desafío a nivel sintáctico y a nivel de complejidad de trama. Y entonces, bueno, él quiso leer ese libro y nosotros le hemos pedido a los alumnos que nos pasaran pues eso, una serie de comentarios, alguna frase que le haya gustado, alguna pregunta, ¿no? Y entonces él lo que nos entregó, después de haber leído el libro, fue la composición de una partitura del libro. Una banda sonora de la novela, impresionante. Entonces, él lo ha hecho esta mañana en el instituto y nos hemos quedado tan sorprendidas que pensábamos que ese tipo de alumno existe. Es una esperanza, Ramón. Claro, esos alumnos existen, están con nosotros y tenemos que visibilizarlo. Así que, Jorge, cuando tú quieras, Jorge Mena. Además, fíjate qué piano, este es mejor que el de esta mañana, ¿eh? Sí. Este va a sonar muy bien. ¿Necesitas que alguien te sujete? Venga, yo. Lo que no sé es dónde tengo que pasar la hoja. Pero bueno, o me lo dices o me Celia puede ayudarla. Viene aquí. Rosa, ella se queda con él. Ella la ayuda. Tú disfruta. Ah, qué bien. Es que el de esta mañana este va a sonar fenomenal. Bueno, pues esto que vamos a escuchar es lo que ha sentido Jorge después de la lectura de Tuerto, maldito y enamorado. Sí.
Qué maravilla. Es maravilloso. Muchas gracias, Jorge. Es que es impresionante porque realmente se puede ver esta historia, ¿no? Es una historia de fantasmas y hay una parte que es oscura y tenebrosa, pero también hay una historia de amor y una historia de amor en el pasado. O sea que yo creo que has sabido captar fenomenal la esencia de la historia. Te lo agradezco un montón. Es un regalo maravilloso el que me has hecho hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, cielo. Muchas gracias. Bueno, Rosa, pues ya te despedimos. Ay, qué pena. Te damos las gracias por hacernos ver que narrar historias a lo largo del ser humano, ¿verdad? Siempre ha sido un pilar, que narrar historias también forma parte de lo que es educar. Así que muchas gracias. Tú también lo sabes muy bien. Muchas gracias. Ha sido un placer. Muy bien.